Les traigo el cordial saludo del profesor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República de Perú. Pero también agradezco la invitación de la Organización de los Estados Americanos a este conversatorio en el marco de los preparativos de la 52ª Asamblea General de la OEA, que se realizará en octubre aquí en Lima, Perú. Desde ya sean todos ustedes bienvenidos. Es un honor estar con ustedes el día de hoy para compartir información y reflexiones respecto a un delito tan doloroso como es la trata de personas y como desde una visión de inteligencia financiera se puede combatir una de sus finalidades más comunes a nivel mundial, como es la explotación sexual. La trata de personas es un fenómeno delictivo que afecta a los países de América Latina y el Caribe, pero también a países desarrollados. Según el reporte mundial sobre la trata de personas en el 2020, la trata de personas afecta principalmente a mujeres y niñas, con el 65% de las víctimas identificadas, aun cuando esta información reciente refleja un aumento en los hombres y niños también. Sabemos que los principales factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes en el mundo son las necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas, adolescentes, entre otros. En el Perú se ha tomado conciencia de este flagelo, por lo menos en los últimos 20 años. Periodo durante el cual se ha elaborado un amplio e importante marco jurídico al respecto, complementando con políticas públicas que el Estado peruano ha diseñado de manera permanente. Asimismo, la mayoría de los casos en el Perú tienen como fines la explotación sexual o laboral y la mayoría de las víctimas, lamentablemente, son mujeres, niños, niñas y adolescentes. El problema que afrontamos es complejo y multidimensional, sobre todo por la forma de operación encubierta que plantea retos para diseñar políticas públicas y desarrollar estrategias desde la inteligencia financiera. Sin embargo, en cuanto a los casos registrados con fines de explotación sexual o laboral, muestran, por ejemplo, que en el año 2021 se registraron más de 2.600 víctimas, de las cuales más de 2.100 son mujeres, lo que representa el 83% del total de víctimas. La mayoría de las víctimas, como digo, son mujeres jóvenes, con el 26% que tiene entre 18 y 24 años de edad y un 36% posee entre 25 y 34 años. Mujeres, todas ellas adolescentes y jóvenes. Por ello, con profunda preocupación podemos afirmar que en el Perú la trata de personas es un fenómeno delictivo que nos duele, que nos a veces adormece y nos genera impotencia, en que el género de las víctimas juega un rol fundamental. La trata de personas tiene rostro de mujer y este fenómeno está relacionado especialmente con las economías ilegales o criminales, como la tala ilegal de árboles, la minería ilegal y artesanal y el narcotráfico. Sobre todo, por ejemplo, en Madre de Dios, Puno y Loreto, que son lugares donde la tala de árboles por el tema de la minería ilegal, la aparición de estas economías ilegales se acrecienta debido al contexto de esta informalidad, complejidad geográfica, también la pobreza extrema, la corrupción de funcionarios, de algunos, la indiferencia, por eso decía un poco que adormece a las conciencias, las desigualdades y la violencia contra la mujer. Junto a estas economías ilegales aparece no solo la trata de personas, sino otros ilícitos penales como el lavado de activos, como se presenta como una actividad destinada a transformar las ganancias de todo tipo, producto de las actividades económicas, estas delictivas. En este punto quiero mencionar que el lavado de activos es también un delito complejo que afecta de forma grave el orden socioeconómico interno y el sistema financiero, el desarrollo de las economías mundiales, así como también genera un efecto que fomenta la criminalidad.
Por ello, es fundamental potenciar en el Perú a una de las entidades encargadas de la investigación y fiscalización del lavado de activos, como es la Unidad de Inteligencia Financiera, unidad especializada de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la cual tiene entre sus tareas detectar operaciones financieras sospechosas. En nuestro pasado reciente, la inteligencia financiera ha significado un duro golpe a la corrupción en cuanto a la detección del lavado de activos, sobre todo en casos sonados como Lavajato. Creo que todo el mundo conoce el caso. Todo ello con la contribución del sistema de la justicia penal. Sin embargo, se cuenta con muy poca información financiera sobre la actividad de lavado de activos relacionados con la trata de personas. Por ello, el gobierno está impulsando todas las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera para enfrentar este delito, el cual se esconde bajo los mil rostros de la informalidad y la impunidad. Así, solo se ha podido identificar que entre enero del año 2012 a mayo del 2021, este tipo de delito ha involucrado un monto de apenas 2 millones de soles. Todo lo que ha señalado previamente no hace más que reafirmar la necesidad de contar con una política siempre actualizada, con mejores mecanismos e instrumentos cuantitativos, cualitativos, para que la inteligencia financiera permita rastrear las ganancias ilegales de los delitos como la trata de personas que se expresa en la explotación sexual y laboral. Es necesario hoy más que nunca tener inteligencia financiera para golpear allí, en donde más afecta al perpetrador del delito, en su modo de organización financiera. Quiero destacar que nuestro gobierno viene trabajando para dar un duro golpe a estos flagelos sociales que corrompen nuestra sociedad e instituciones. Por ello se aprobó en el año 2021 la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, una herramienta multisectorial que enmarca todos los esfuerzos del Estado para combatir este delito. La política nacional cuenta con 19 lineamientos, 42 servicios públicos e involucra a 11 ministerios y 4 organismos autónomos, entre los que se encuentra el Ministerio del Interior, ente rector y la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, entre otros. El gobierno promueve el trabajo articulado y la coordinación intergubernamental. Así también contamos con la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, liderada por el Ministerio del Interior, que en el marco de la recientemente aprobada Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, viene trabajando para incorporar a sectores clave del Estado peruano como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, del cual estoy siendo la ministra que administra este sector, y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Me permito señalar que todos los esfuerzos del Estado peruano a través del Ministerio del Interior y de todas las entidades vinculadas a la lucha contra este delito están centrados en combatir con efectividad este apremiante problema de nuestro tiempo. Quiero culminar estas palabras dando un especial agradecimiento a la Organización de los Estados Americanos por brindarme la oportunidad de abrir este conversatorio sobre el combate de la trata de personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera. Y además, felicitar a todos aquellos que vienen aportando con ideas, presentando propuestas y experiencias, demostrando su compromiso con la justicia y la transparencia. Estoy segura que este conversatorio será el mejor impulso para seguir uniendo esfuerzos de manera activa y propositiva en favor de las víctimas en el Perú y el mundo. Desde ya, cuenten
con nuestro compromiso y el especial énfasis en abordar el delito de trata de personas como una política pública con el apoyo de la inteligencia financiera a fin de poder avanzar en estrategias de análisis y abordaje del delito que nos permita una respuesta eficaz, pero también eficiente desde todas las vertientes en que se genera a fin de tener una sociedad más justa, más solidaria, más inclusiva, con rostro humano, con una justicia que sea fiel a los derechos de las personas y que no tengamos más mujeres, ni niños, ni niñas, ni adolescentes víctimas de este flagelo social que a nivel mundial preocupa a cada uno de sus autoridades, de las instituciones. Muchas gracias, muy buenos días con cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta y ministra, por su presentación e importante mensaje. Ahora, hecha esta introducción, voy a invitar al excelentísimo señor embajador Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la OEA y coorganizador de este segundo conversatorio, para hacer uso de la palabra. Señor embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimado amigo Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, y mi saludo afectuoso a la señora vicepresidenta y ministra de Inclusión Social del Perú, mi país, y un saludo también muy afectuoso a la excelentísima señora observadora permanente de España ante la OEA, la embajadora Carmen Montón, por su compromiso activo y su interés desde la hora inicial en la organización del evento. Agradezco también la presencia de la señora Carla Burri Menares, asesora principal de Asuntos Multilaterales de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como quiero agradecer también de modo anticipado a todas las distintas personalidades y especialistas que participarán en las mesas sucesivas de este encuentro, el segundo conversatorio sobre el combate a la trata de personas. Como ya dijo Gastón, esto se enmarca en el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, que tendrá lugar el 30 de este mes. Pero se enmarca también un hecho que tiene para el Perú y creo que para las Américas una importancia muy grande, que es el 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que efectuaremos en Lima, Perú, entre el 5 y 7 de octubre próximo. Lo que nosotros queremos es que este evento tenga elementos diferenciales, precisamente más a tono con los tiempos en que vivimos. Es cierto que hay problemas que agobian a la gran mayoría de los países de la región: la pobreza, la desigualdad, el atraso, abusos, concretamente en materia de derechos humanos, y al mismo tiempo déficit democrático o amenazas al sistema democrático, a la separación de poderes provenientes de diversas fuerzas y de diversas entidades. Pero eso no es lo único. Hay otros problemas que subyacen y la OEA tiene una preocupación fundamental en ellos, concretamente el Departamento contra la Delincuencia Organizada a cargo del señor Schulmeister. Pero al mismo tiempo lo que nosotros queremos es que esta Asamblea General en el Perú, y vamos a hacer un esfuerzo sostenido para que eso ocurra, tenga también una incidencia importante en el tema de los crímenes transnacionales que están destruyendo de una manera muy severa el tejido social de nuestros países y ciertamente afectan nuestro propio futuro. Concretamente en este tema de la trata de personas afectan lo más preciado que tenemos, que es precisamente la niñez. Y hay algo curioso en este tema de la trata de personas. Es algo que no solamente afecta, me refiero a nuestra región, a las Américas, a los países pobres, a los países que confrontamos
problemas de desarrollo y problemas de desigualdad. Afecta a todos y con una manera importante, inclusive a los países importantes y a los países grandes que desarrollan un rol activo en nuestra región. En consecuencia, aquí no hay diferencias. El drama es común y parecería que ha llegado la hora de encararlo de una manera mucho más activa, mucho más proactiva y más directa a través del máximo organismo regional que es la Asamblea General. Esperamos que en esta Asamblea General estemos en condiciones de presentar un proyecto de resolución que refleje la realidad que estamos viviendo ahora y que estamos encarando. Obviamente el tema de la trata de personas no es el único delito transnacional organizado que destruye el tejido social de nuestros países y afecta, desgraciadamente, a los sectores más vulnerables. Hay otros inmensamente graves, el narcotráfico, el lavado de activos y algunos otros. Es lamentable que tengamos que dedicarnos a analizar esas temáticas, pero si no tomamos decisiones radicales a muy corto plazo, naturalmente el futuro peligra. El concepto de esta Asamblea General de la OEA que celebraremos en el Perú, el lema concretamente es juntos con la desigualdad y la discriminación. En los próximos días tendremos un evento también, me parece que el viernes de esta semana, junto con diversas áreas de la OEA para analizar el tema de la desigualdad, que es otra de las características fundamentales de nuestra región. La desigualdad tiende, y esto es algo muy peligroso, a acentuarse cada vez más. La Asamblea General de la OEA también quiere tomar ese tema porque la desigualdad tiene un pariente muy cercano, que es la discriminación. Y la desigualdad y la discriminación son también focos que alimentan o estimulan la ocurrencia y la aparición y el fortalecimiento de las acciones criminales. La señora vicepresidenta y ministra de Inclusión Social del Perú, doña Dina Boluarte, nos ha dado una explicación bastante certera del problema y qué es lo que se está haciendo en el Perú para combatir ya concretamente este flagelo. Este flagelo que tiene concomitancias, la verdad, insoportables y muy duras de escribir y de definir, como por ejemplo la minería ilegal. Es un hecho que la minería ilegal relacionada con la tala ilegal constituye una suerte de mercado diabólico para la trata de personas, ¿no? Con un sistema de rotación sumamente activo y con la aparición de elementos del crimen directamente comprometidos con eso y, como ya se ha dicho, comprometidos de modo concomitante con la otra expresión paralela, que es el narcotráfico, ¿no es cierto? Y que conduce finalmente a otra expresión igualmente tenebrosa, que es el lavado de activos. Por eso es que queremos que un evento como este sirva de base conceptual para la resolución que queremos impulsar como Perú junto con otros países en la próxima Asamblea General de la OEA. Una resolución concreta sobre el tema de crímenes transnacionales organizados y naturalmente el apoyo del Reino de España, concretamente de la embajadora Montón y por supuesto de la Secretaría General de la OEA. Ayer tuve oportunidad de conversar con el secretario general que manifiesta también el interés y el compromiso de la organización en estos temas. Esto será fundamental para que logremos esta resolución que esperamos aporte un valor añadido a nuestra Asamblea General, más allá de los temas que conocemos, como la pobreza, la discriminación y finalmente
los graves problemas que viene confrontando la viabilidad del sistema democrático en nuestros países. Como hemos dicho, este tema de la trata de personas atenta directamente contra la dignidad humana, no reconoce fronteras y representa una realidad desafiante. El delito afecta de diversas maneras a personas de distintos sexos, rangos etarios, etnias, identidad de género y creencias religiosas, que se aprovecha de la esperanza de seres humanos en tener mejores condiciones de vida. Y se alimenta también, esto es necesario decirlo, en las debilidades del Estado para ganar, para generar espacios de actuación. El delito es complejo, es multicausal y viene de la mano con la pobreza estructural, el desempleo, la desigualdad, las emergencias humanitarias, los desastres naturales y otros que conocemos. Pero no solamente eso, porque hay lugares, hay realidades, hay países en los cuales la situación económica es mucho mejor, es mucho más estable, la desigualdad es menor, pero al mismo tiempo albergan situaciones sumamente graves relacionadas con el tráfico de personas. El tráfico de personas, no tengo esa estadística, pero sería interesante asociarlo como se asocia el narcotráfico, como se asocia la corrupción, a una estadística. ¿Cuál es el daño económico? ¿Cómo afecta adicionalmente al drama humano? ¿Cómo afecta económicamente a un país, a una sociedad, la existencia de este tipo de flagelo? Y lo que finalmente representa en costos para el Estado tener que enfrentarlo. Desde esta representación permanente, que ahora tengo a honra dirigir, hemos participado en reuniones e iniciativas sobre esta temática y planteamos que la trata debe tener un enfoque centrado en la víctima y debe incluir los ámbitos de su asistencia y protección. Finalmente, deberíamos pensar en formas innovadoras, adicionales, para enfrentar este flagelo. Hablaba hace algún tiempo con un distinguido representante de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y me decía, por ejemplo, la importancia que tiene concientizar a las azafatas de las líneas aéreas. Yo nunca había reparado en eso, concientizar a las azafatas de las líneas aéreas para que ellas, en los diferentes vuelos que atienden, desarrollen la capacidad de observar situaciones extrañas que afectan a niños o a niñas jóvenes, dependiendo de qué personas las acompañan, ¿no? Y esto es una cosa que tiene la menor y la mayor importancia, no solamente azafatas de líneas aéreas, sino azafatas también de buses interprovinciales, que tienen tanta importancia y tanta ocurrencia en nuestros países. Amplificar la magnitud del delito en nuestros códigos penales, realizar campañas publicitarias a toda hora y en todo momento, y contribuir a generar conciencia para que el tema no se normalice y no pase sencillamente a las páginas interiores de los medios de comunicación. Quienes tenemos familiares muy directos en edades vulnerables, padecemos angustia y preocupación. Seguramente eso ocurre con muchos de los que están conectados ahora en diversas partes del mundo y con muchos de los que están aquí presentes. Este es un tema que genera angustia en todos y naturalmente puede significar, como lo hemos mencionado, una afectación muy severa de nuestro tejido social y sobre todo si es que se normaliza y deja de tener visibilidad en los medios de comunicación, puede generar de que esto termine aceptándose como una realidad invisible. Quiero terminar con esto, decir que estamos comprometidos para llevar adelante este tema y para que la Asamblea General, a partir del próximo 5 de octubre en Lima, marque
un nuevo comienzo y una nueva acción, para lo cual el compromiso de todos ustedes, el compromiso de España y su aporte será fundamental, como lo será también el aporte de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por su intervención y el compromiso de Perú en la materia. Acto seguido, entonces, voy a proceder a invitar a nuestra segunda socia coorganizadora de este evento y nuestra aliada en la materia, en la lucha contra la trata de personas, la embajadora Carmen Montón Jiménez, de la Misión Observadora Permanente de España. Señora embajadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Un saludo y buenos días. Saludo a las autoridades del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, a su director, Gastón Schussmeister, y a Luis Fernando Lima Olivera, su secretario, así como las autoridades de Perú, al embajador Harold Forza y a la vicepresidenta Dina Boluarte Cegarra. Junto a ellos, desde la misión de España ante la OEA, hemos impulsado el segundo conversatorio sobre el combate de trata de personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera. Y un saludo también a las autoridades de Estados Unidos, que ocupa la presidencia de la reunión de altas autoridades en la lucha contra la trata. Es un placer estar contigo, Carla Buri. Un saludo también a los participantes en presencial y a los que nos están siguiendo en virtual, que saben que nos ha costado mucho hacer este evento híbrido precisamente para que tuviera el mayor alcance posible. Es un placer para mí poder tomar la palabra en nombre de la misión de España ante la OEA, sobre todo en un año en el que estamos de conmemoración de los 50 años de España como primer país observador ante la OEA, y también para mí es un placer poder seguir apoyando a la organización, en concreto en estas jornadas, que son las segundas ya, y pretendemos el próximo año poder seguir con esta casi ya tradición y organizar unas terceras jornadas. Hoy, en los días previos al 30 de julio, cuando se conmemora el Día Mundial, que nos recuerda la necesidad de seguir en esta lucha, quiero apelar a poner fin a la trata de seres humanos, la esclavitud de nuestro tiempo. Existe una urgente necesidad para incrementar la concienciación sobre la trata, así como los delitos que de ella se derivan, como la explotación sexual y la prostitución, fundamentalmente de mujeres y de niñas, aunque también de niños. Una cuestión que debería ser una prioridad en la agenda global. Quiero poner el acento en la gravedad de la situación. La explotación humana, en sus diferentes formas, es al mismo tiempo un delito y un negocio ilícito de enormes beneficios, convertido hoy en verdadera lacra mundial, fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías, la globalización y las migraciones globales. En el contexto actual, las víctimas son cada vez más vulnerables, su captación y explotación se hace más fácil, mientras que la persecución de este delito se torna más compleja en redes transnacionales y flujos financieros internacionales. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es uno de los delitos más denigrantes de la dignidad humana, ya que implica la degradación de una persona. Recuerdo que fundamentalmente hablamos de mujeres y niñas, hasta convertirla en una mercancía que se vende y que se compra. A pesar de ser un fenómeno muy diverso, la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más extendida de trata, representando un 50% del total, solo seguida por la trata con fines de explotación laboral en un 38% del total. Llamo la atención a tener siempre muy presente que es evidente la dimensión de género de la trata de seres humanos. Del 100% de las víctimas totales de trata, sin especificar los fines, el 50% son mujeres adultas y el 20% son niñas. En el caso de la trata con fines de explotación sexual, la cuestión empeora.
El 94% del total de las víctimas son mujeres y niñas. Cuando se aborda la lucha contra la trata hay que tener en cuenta 3 aspectos. Además de la perspectiva de género, ya que, como he mencionado, es un fenómeno mayoritariamente que recae sobre mujeres y niñas, tanto en los datos globales como en los relativos con fines de explotación sexual. El primero son los flujos financieros, el segundo, las cadenas internacionales de suministros y el tercero, las nuevas tecnologías. 3 ámbitos específicos y estratégicos en la lucha contra la trata de seres humanos. En ese sentido, vemos cómo las mafias de tratantes utilizan instrumentos financieros tradicionales y no tradicionales para mover e invertir las enormes ganancias generadas por esta actividad criminal. Seguramente los expertos que hoy nos acompañan, entre los que se encuentran 2 españoles, el capitán de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Vicente Calvo Vinagre, y la inspectora jefa del Grupo V de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, Lucía Rodríguez Lladró, podrán analizar cómo y por dónde se mueven los flujos de dinero en el ámbito internacional, compartiendo experiencias y buenas prácticas y sugiriendo fórmulas para mejorar su detección y ulterior confiscación. Además, dentro del tercer ámbito que mencionaba, vemos el auge de las nuevas tecnologías para la captación de las víctimas de trata, así como para su explotación, sobre todo en el ámbito de la explotación sexual, que ha experimentado un incremento sin precedentes desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las nuevas tecnologías, además de un riesgo, pueden ser aliadas para servir para la detección precoz de mafias, tratantes y potenciales víctimas. Termino añadiendo que sin demanda no hay oferta, para aludir a la imperiosa necesidad de colocar la trata de personas con fines de explotación sexual, insisto, mujeres y niñas, en su justa dimensión, un delito y una grave violación de derechos humanos. Digo esto para fijar la mirada en las personas que pagan, fundamentalmente varones, imprescindibles para que este delito se perpetre en un acto por su parte de deshumanización, invisibilización y vulneración de los derechos humanos y dignidad de las mujeres y niñas, tratadas y explotadas sexualmente a través de la prostitución o la pornografía. Que medie pago económico no implica consentimiento. Es más, que medie pago económico elimina cualquier acto de voluntad y libertad en el ámbito de la sexualidad. Y por eso también subrayo la imperiosa necesidad de concienciación y de sensibilización sobre esta cuestión de la trata con fines de explotación sexual. Además de la necesidad de educación afectivo-sexual como instrumento de protección para los niños y las niñas y las generaciones más jóvenes frente a este delito y grave vulneración de los derechos humanos. La trata de personas debe estar en la agenda política internacional y multilateral, como ya lo está el tráfico de drogas o el terrorismo. Quizá en la próxima Asamblea General de la OEA a celebrarse en Lima, y recojo la iniciativa del embajador Forsyth, sería un excelente escenario para asumir este mandato por la organización, sobre todo en un contexto de COVID-19 que ha tenido consecuencias enormemente negativas, no solo sobre colectivos vulnerables para su captación, ya que la recesión económica en la región derivada de la pandemia, con el incremento de la pobreza y de la desigualdad, abona el terreno para las mafias, y un escenario pandémico de adaptación e intensificación de este deleznable negocio criminal de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas. Gracias en nombre de España por su interés y trabajo en este ámbito, a todos los presentes, al Departamento y a la Secretaría de Seguridad Multidimensional, a Estados Unidos y también a Perú. Gracias por este trabajo, siempre desde una perspectiva de género que, como hemos visto, es fundamental,
Y quiero también reiterar el compromiso de España dentro de su política exterior feminista de profundizar en acciones de nuestra política exterior y de cooperación que beneficien a las personas más vulnerables, en su mayoría mujeres y niñas. Tienen de España el compromiso de contribuir a la concienciación, al debate de soluciones y a la lucha contra esta violación de derechos humanos. No me resigno a asumir que el futuro de mujeres y niñas en situación de máxima vulnerabilidad por el incremento de la pobreza y la desigualdad tras la pandemia del COVID-19 esté escrito como destino la trata con fines de explotación sexual. Así que les invito y les ruego y les animo a que luchemos conjuntamente por desterrar esta amenaza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora Montón, por sus palabras que manifiestan la preocupación, atención y compromiso de España en la materia. Procedo ahora entonces, por último, de este panel de honor, a invitar a la señora Carla Buri Menares, asesora principal de Asuntos Multilaterales de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y en representación de la presidencia de la 7ª reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas que tenemos en la órbita de nuestra organización OEA. Señora Carla Buri, tiene la palabra. Gracias, señor Schulmeister. Buenos días y bienvenidos a aquellos aquí presentes o virtualmente para el segundo diálogo para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera. El gobierno de los Estados Unidos se mantiene comprometido en la prevención y el combate de todas formas de trata de personas y para la asistencia y protección de víctimas, lo que es prioridad también compartida con todos los países miembros de la OEA. Por ello, desde el año 2006, la OEA ha servido como un punto de encuentro para las autoridades de los países miembros en la colaboración sobre políticas hemisféricas y el desarrollo de enfoques comunes para abordar desafíos relacionados con la trata de personas. No obstante, los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia han tenido amplios y profundos impactos en nuestras sociedades, en la respuesta de nuestro sistema de justicia y en nuestro apoyo a las víctimas de la trata de personas, lo que ha creado nuevos desafíos que requieren evaluar, perfeccionar y actualizar nuestro enfoque contra la trata. Ahora continúo en inglés. As chair of the 7th meeting of national authorities on trafficking in persons, we are currently working with our fellow national authorities of the hemisphere to develop the 3rd work plan for a comprehensive response to trafficking in persons in the Western Hemisphere for the period of 2022 to 2027. This exercise seeks to produce a robust and responsive strategy built on updated data, information, and lessons learned that integrates victim-centered and trauma-informed approaches into our anti-trafficking efforts, that seeks to eliminate human trafficking in our supply chains and procurement, that counters the criminal misuse of information and communication technology associated with trafficking persons and connected crimes, and that promotes civil society input to more informed policies. In this context, we recognize the important role that financial intelligence can play in the effective prosecution of human trafficking cases. It is very well known that human trafficking is a highly profitable crime, and traffickers use licit and illicit financial trades and services. One of the most effective ways to identify criminal networks is to identify the financial trail and the evidence that human traffickers leave behind. Coordinated work between governments, financial institutions, law enforcement, civil society, and survivor experts is critical to identifying illicit financial activity related to human trafficking.
We therefore thank the governments of Peru and Spain and the Department of Transnational Organized Crime for bringing this issue into focus into today's dialogue. Especially, we seek to raise awareness of the World Day Against Trafficking in Persons, which is observed annually on July 30th. Finally, I want to announce that the U.S. Secretary of State, Antony Blinken, is set to release the 2022 Trafficking in Persons report today at noon. This will be live streamed at www.state.gov and the U.S. Department of State YouTube. The report will be available for download immediately after. In closing, we look forward with interest to what is certain to be a great panel discussion here today. Thank you for your attention. Muchas gracias, señora Buri, por su intervención. Hechas estas presentaciones desde el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como parte de la Secretaría Técnica Conjunta que desarrollamos con el Departamento de Seguridad Pública de nuestra Secretaría, estamos muy complacidos en poder brindar nuestro apoyo a la presidencia de la 7ª Reunión de Autoridades Nacionales de la OEA, que se referenciaba al trabajo desarrollado, así como también en este sentido en particular al desarrollo del tercer plan de trabajo en la materia. Dada la temática particular convocante, como fue bien presentada, quiero resaltar que desde el DEDOT, desde nuestro departamento, estamos comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros en el uso efectivo de la inteligencia financiera y la aplicación de las investigaciones financieras paralelas para los casos de trata de personas, como un componente importante del enfoque integral de la OEA para prevenir y enjuiciar los delitos asociados con la trata de personas y proteger a las víctimas y sobrevivientes. Además, nuestro departamento está convencido de la importancia de las alianzas estratégicas, de trabajar juntos de manera coordinada y comprometida, como bien se resaltaba, y compartiendo experiencias a nivel internacional. En este sentido, nos enorgullece asimismo brindar apoyo de Secretaría Técnica al trabajo que está realizando en el marco del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, GELAVEX, presidido actualmente por México, para compartir las mejores prácticas y desarrollar en conjunto productos como, por ejemplo, la guía de alertas en materia de informes sobre casos de lavado de activos asociados a trata de personas. Es con este espíritu de cooperación internacional que nos hemos comprometido en el desarrollo del presente segundo conversatorio sobre el combate a la trata de personas, y confiamos en que la presente actividad sirva para sensibilizar y fortalecer capacidades en la lucha contra este flagelo. Estas intervenciones, con la distinguida mesa de honor que me acompaña, hemos cumplido así con la introducción que nos propusimos en la agenda del día de hoy. Quiero expresar mis agradecimientos por adelantado a las autoridades de esta sesión introductoria y todos quienes han hecho posible esta actividad, y cuyas presentaciones asimismo han dejado una base sólida para seguir desarrollando los paneles de discusión técnica que nos hemos propuesto. Sin más ahora, entonces, voy a proceder a invitar para que se sume, ayudándome en la coordinación de los paneles técnicos subsiguientes, a Caroline Moraes, oficial de proyectos de nuestro departamento de DOT. Muchísimas gracias. Gracias, Gastón. Empiezo saludando a todos los presentes en este evento, tanto los que están aquí como los que nos acompañan desde Internet. Tengo el gusto de moderar el primer panel de esta sesión de hoy, que se titula El combate a la trata de personas y otras modalidades delictivas asociadas. Vamos a escuchar desde Perú y de España la forma como esos países aplican la investigación financiera y la investigación policial para detectar los casos de trata de personas y otros delitos que están asociados con este crimen. Voy a empezar por invitar a nuestros panelistas que puedan solicitar la palabra en Kudo y el apoyo del Departamento de Conferencias para verificar que ya están. Y mientras tanto, presento los panelistas. Estaremos escuchando en primer lugar a Daniel Linares Resta, que es Intendente de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP.
Y también estaremos escuchando a Lucía Rodríguez Yadro, inspectora jefa del Grupo Quinto de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional de España. Hola Daniel, buenos días. Buenos días. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, escuchamos perfecto. Te doy la palabra. Entonces, y tienes entre 15 y 20 minutos para hacer tu presentación. excelente. Muchas gracias. Buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. Por favor, si me podrían confirmar si la presentación la pueden ver. Sí la vemos, pero confirmo con conferencias que de parte de ellos está todo listo. Perfecto. Solo te pido, Daniel, que nos avisen cuando segundos en cambiar. Ok, yo me encargo de pasar las láminas, no hay ningún problema. Muy bien, gracias nuevamente. Y como hemos escuchado las presentaciones o los comentarios de los señores directores, tenemos una posibilidad en la investigación de delitos vinculados a la trata de personas, que es el uso de la inteligencia financiera. Entonces, yo les he traído el día de hoy una técnica, una metodología que utilizamos en la unidad de inteligencia financiera, específicamente cuando queremos detectar algunos delitos y que es compatible, por ejemplo, con el tristemente llamado turismo sexual. Y cómo es que a partir de un hecho en concreto se puede identificar una red de personas u una organización criminal vinculada a este delito. Entonces hemos traído dos ejemplos, uno que parte de un caso en concreto, de un hecho en concreto, y otro de una tipología general. Entonces vamos a comenzar por un caso en concreto. Y surge justamente de alguna investigación de orden policial, fiscal, donde detectan que efectivamente una persona que llegó al Perú justamente para poder conseguir ejecutar este delito, un encuentro sexual en nuestro país, ¿no? Y también se tiene la evidencia del pago, ¿no? Este tipo de organizaciones utiliza bastante las remeseras, las empresas de transferencia de fondos, Western Union, MoneyGram u otras similares. Entonces, a partir de este hecho, para quienes manejan la data de todas las transferencias que se dan de manera internacional, se puede hacer un barrido de información para ver qué otras personas estarían posiblemente vinculadas con este delito. Y se comienza, por ejemplo, a tejer las redes buscando que otras personas relacionadas a esta operación existen en toda la data de transferencias o de remesas internacionales. En ese barrido se puede encontrar más personas que seguramente no necesariamente están vinculadas al delito, pero al menos se van conociendo quiénes podrían estar y ver las posibilidades de poder extender ese hecho inicial a otras personas. Dado, obviamente, que, como sabemos, en determinadas regiones de nuestros países se da con alta incidencia este delito. Entonces, este barrido de información puede llegar incluso a encontrar miles de personas o cientos de personas en donde las herramientas informáticas nos pueden incluso identificar cuáles serían los nodos o las principales personas que serían las acopiadoras de estos fondos. Entonces, ahí nuestra investigación se parametriza a estas personas que están en el gráfico pintadas de un color medio rojo, para ver y ya sea el perfil de estas personas en concreto. Entonces recogen estas personas, se identifican quiénes son los que transfieren del exterior a estas personas, y de este grupo podemos identificar, por ejemplo, en el Perú, a 4 personas. Sobre estas 4 podemos incluso revisar bases de datos internas vinculadas a delitos en nuestro país, pero también existe la posibilidad de pedir información al extranjero, ¿no? Es decir, mira, estas 4 personas en el extranjero, desde tu país han enviado dinero, y algunas de ellas en el Perú han tenido, digamos, vínculos con delitos de trata de personas. Entonces, aquí es importante activar el intercambio de información con otros países.
En el caso de las UIFs, tenemos la posibilidad de hacerlo a través del grupo ECMO. Pero en nuestro país, como les decía hace un momento, sí se puede ver qué tipo de delitos tienen, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de delitos, incluso no solamente se encuentran referencias de la persona que recibe el dinero, sino que los hermanos, los familiares, incluso menores de edad, familiares de los que reciben el dinero, han tenido denuncias por violación. Entonces, aquí no solamente ya tendríamos 4 personas, tendríamos a 5 personas identificadas respecto a este delito y a partir de las cuales se puede, digamos, identificar que estas personas podrían estar vinculadas al delito de trata de personas. Y ya sobre estas personas vendríamos a hacer una segunda etapa de la investigación, ¿no? Ya para ver ya en el caso de UIFs el delito específico de lavado de activos, ver si estas personas han comprado vehículos, propiedades, inmuebles, si tienen cuentas bancarias, han organizado empresas y ahora, que es una realidad de todos nuestros países, ver si tienen alguna interacción con entidades que compran y venden criptomonedas. Entonces, aquí, en esta primera parte, lo que pretendo transmitirles es cómo a partir de un hecho concreto se puede extender una red y poder identificar toda una red que se pudiera estar vinculando al delito de trata de personas. Ahora bien, como les decía hace un momento, en nuestros países hay regiones en particular que tienen este problema, ¿no? Donde la trata tiene mayor incidencia y específicamente en lo que había comentado al inicio, tristemente llamado turismo sexual. En el caso del Perú, tenemos la zona de Iquitos, parte de la selva de nuestro país, en donde hay una alta incidencia. Y también, por fuentes de inteligencia, sabemos que de determinados países vienen específicamente para este encuentro sexual. Entonces, esta sería una investigación, digamos, abriendo solamente de conocer 2 regiones o 2 lugares en particular, poder identificar quiénes podrían ser materia o estar vinculados a este tipo de delitos. Muy bien, entonces, identificamos el país, ¿no? O las ciudades de ese país, e identificamos las ciudades en nuestro país, y entramos nuevamente a la Big Data a buscar todas aquellas remesas o transferencias de dinero que se ordenaron desde ese país y que fueron cobrados para el caso del Perú, en Iquitos. De este barrido de información puede resultar miles de resultados. Sin embargo, esto incluso puede ser trabajado o parametrizado de acuerdo a los elementos que tengamos para poder identificar quienes sí tendrían mayor riesgo de estar vinculados a este delito. Entonces, de aquí parte justamente por ver quiénes son los que tienen más incidencia y recoger nuevamente la identificación de estas personas que tienen más incidencia y poder hacer una investigación puntual de las personas que más dinero han recibido desde estos países. Entonces, podemos hacer 2 cosas. Identificar a las personas que más recibieron y a las personas que más enviaron. Entonces, desde ese punto de vista podemos ya armar 2 grupos. Y sobre estos 2 grupos se pueden hacer una investigación dentro del país y otra fuera, pidiendo información al país que se encuentra involucrado en este tipo de operaciones. Entonces, nuevamente, se aplica el procedimiento de requerimientos de información al país involucrado, justamente para identificar si es que las personas de su país tienen algún vínculo con algún tipo de crimen vinculado al honor sexual, al tráfico de personas, al tráfico humano. Y en Perú, al igual que en el caso anterior, nos toca revisar uno por uno, o sea, uno por uno de nuestras bases de datos de antecedentes criminales. Y es muy... En los casos que hemos tenido nosotros, hemos visto efectivamente vínculos con crímenes vinculados al
tráfico humano, ¿no? Como violación, secuestro de menores de edad, o aparecen menores de edad agraviadas, que son, como les decía, hermanas o parientes muy cercanos de las personas que reciben el dinero. Lamentablemente, en este tipo de delitos, los familiares son las propias personas que involucran a sus hermanas, incluso menores de edad, en este delito. Y eso que ha demostrado con este tipo de operaciones. Entonces, esto nos permite nuevamente armar un grupo de personas sobre las cuales nosotros podemos indagar ya para efectos de ver si es que han tenido un crecimiento patrimonial importante que no armonice con la actividad económica que estas personas desarrollan. Ojo que hay que tener en cuenta que en algunas oportunidades podríamos ver incluso que las personas que se encuentran involucradas a estas transferencias podrían tener como actividad económica alguna actividad vinculada al turismo. Pero, digamos, esa actividad justamente está vinculada al tema que es el tema materia, esta modalidad que es el turismo sexual. Finalmente, toca hacer lo que expliqué hace un momento y ya salir del delito precedente, del delito del tráfico de personas, para ingresar ya al terreno del lavado de activos. Y esto vale decir, ver qué activos han podido ellos adquirir en el tiempo, ya puntualmente de las personas que más dinero reciben del extranjero y que tuvieron antecedentes, ya sea ellos directamente o sus familiares, sobre delitos que tienen que ver contra el honor sexual. Bien, en realidad, las unidades de inteligencia financiera se dedican justamente a eso, a revisar todas las bases de datos financieras y de otras operaciones comerciales para poder identificar, de acuerdo a la modalidad identificada, partiendo de una hipótesis, buscar dentro de las bases de datos financieras si es que nuestra hipótesis criminal tiene alguna consistencia en operaciones financieras, ¿no? Hemos empezado a partir de un hecho concreto, cómo identificar toda una red, o a partir de una tipología vinculada a determinados países, poder también armar una red de personas, o tejer una red de personas vinculadas a esta organización criminal. Entonces, me gustaría rescatar finalmente la potencia de la información financiera, de la inteligencia financiera, para poder identificar datos como fechas, montos, lugares, frecuencias de operaciones financieras que serían, digamos, la contraparte financiera de un delito, en este caso, del delito de trata de personas. Una vez terminado el caso, sí es importante retroalimentar a los países y decirles, mira, yo he terminado un caso en donde he tenido a 4 ciudadanos de tu país que han estado involucrados con operaciones de personas que en nuestro país lideran o son parte, o es el brazo financiero de una organización criminal vinculada a la trata de personas. Es importante esta retroalimentación. En el caso de UIF se denominan las comunicaciones espontáneas al extranjero, de forma tal que en el extranjero puedan iniciar también una investigación justamente para desarticular desde la otra orilla, desde el otro lado del país, una investigación al delito que hoy nos convoca en esta conferencia. Muy bien. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por la presentación, Daniel. Invito ahora a Lucía Rodríguez a tomar la palabra y empezar con la segunda exposición de este panel. Buenos días, buenas tardes a los compañeros en España. No sé si me escucháis. Sí, lo escuchamos. Bueno, y sí, voy a pedir la ayuda de conferencias para ponerla más grande en pantalla. Y ya tenemos la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme y por permitirme formar parte de este conversatorio sobre el combate a la trata de seres humanos. Mi nombre es Lucía Rodríguez Llodrá, soy inspectora. Soy actualmente la jefa del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de Policía Nacional, aquí en España. Si me permite pasar la siguiente diapositiva. A ver.
Y la siguiente, por favor. Bien, en nuestro grupo, el grupo de blanqueo de capitales, nos dedicamos principalmente a combatir la trata de seres humanos y a luchar contra las redes de trata a través de su vertiente económica. Próxima diapositiva. Bueno, creo que hay un problema con las diapositivas. Nuestras principales funciones en el grupo de blanqueo de capitales son, en primer lugar, la realización de investigaciones patrimoniales complejas de organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos. En segundo lugar, realizamos aquellas investigaciones del delito de blanqueo de capitales derivadas de estas investigaciones patrimoniales, siempre que el delito precedente sea un delito de trata de seres humanos. Y, por último lugar, somos Oficina Nacional de Localización de Activos, es decir, atendemos solicitudes de otras plantillas o de otros grupos de investigación de trata de seres humanos en nuestro país a la hora de recabar información patrimonial. Ellos solicitan a través de un formulario toda la información que necesiten para sus investigaciones y nosotros se la facilitamos. Próxima diapositiva. La investigación patrimonial o económica que llevamos a cabo tiene 3 objetivos principales. El primero sería debilitar económicamente a la organización criminal, evitando así su reorganización. En muchas ocasiones, a los principales investigados de estas organizaciones criminales lo que más les afecta es perder su patrimonio, pues así no tienen manera ni de continuar con su negocio ilícito desde prisión, ni de reorganizarse una vez cumplida la condena. Por otro lado, otro de los objetivos sería aportar más indicios al delito principal de trata de seres humanos e investigar además la comisión de otros delitos asociados, como pudiese ser el blanqueo de capitales o el fraude fiscal. Y por último, otro de los objetivos que perseguimos con la investigación patrimonial es intervenir los bienes ilícitamente obtenidos y con ellos hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito, para con ellos poder resarcir a las víctimas por el daño sufrido. En la gran mayoría de casos, la organización criminal dedicada a la trata de seres humanos no comete únicamente el delito de trata, sino que, debido a los grandes beneficios económicos que generan, suelen cometer otros delitos de tipo económico, como es en este caso el blanqueo de capitales. Por ello, nosotros entendemos que es fundamental el elaborar siempre una investigación patrimonial. Siempre que haya un delito, se esté investigando un delito de trata de seres humanos, se debería realizar una investigación patrimonial, pues gracias a ella podremos acreditar la existencia de otros delitos cometidos por la organización, como ya hemos dicho, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal. Como ustedes saben, el delito de blanqueo de capitales es aquel conjunto de actuaciones intencionalmente destinadas a introducir en el sistema financiero legal bienes procedentes del delito, ya sea el propio autor quien los oculte o si sea un tercero quien le ayude a ocultarlos. En las investigaciones que llevamos a cabo en el grupo, sí que hemos podido detectar que las organizaciones de trata de seres humanos, los métodos de blanqueo de capitales que más suelen utilizar serían los siguientes. Por un lado, el uso de empresas de envío de dinero al extranjero, a través de las cuales, como Western Union o Money Transfer, a través de las cuales saca los beneficios económicos del país enviándoselo a un familiar o a una persona de su confianza en su país de origen, aunque posteriormente ese dinero se lo queda el propio tratante, es decir, el propio autor del delito y no la persona quien realmente ha enviado ese dinero. Otro método de blanqueo de capitales que suelen utilizar son lo que conocemos como el smartphone o pitufeo, por llamarlo también así, que son las transferencias fraccionadas, es decir, hacen pequeños ingresos de efectivo o transferencias de pequeña cantidad de dinero entre cuentas, de manera que así una transferencia aislada no llama la atención, no resulta sospechosa, pero si sumamos el total de las transferencias o de ingresos en efectivo, sí que resultaría una gran cantidad de dinero. Otro método que estamos detectando es a través de la solicitud de préstamos e hipotecas e inmediata amortización de los mismos. Solicitan un préstamo de gran cuantía, una hipoteca, y a los pocos meses han amortizado y han cancelado la hipoteca porque ya la han abonado entera. Otro método sería a través de premios de apuestas o de juego online. Y por último, y ya conocidos como el uso de sociedades pantallas o de testaferros para hacer uso de determinados bienes. Como se pueden imaginar, este delito, el delito de blanqueo de capitales, es muy difícil de detectar, dado que ya de por sí el propio modus operandi exige esa ocultación, por lo que nos es de gran utilidad la realización de una investigación patrimonial, pues gracias a ella podemos encontrar una serie de indicios que nos harían presumir que nos hallamos ante un delito de blanqueo. Los indicios que nos solemos encontrar en las investigaciones a la hora de investigar una red de trata de seres humanos son, por ejemplo, la gran cantidad de dinero que manejan los investigados, la vinculación con actividades delictivas previas, obviamente necesitamos el delito precedente, como sería en este caso la trata de seres humanos,
que exista un inusual incremento patrimonial y que no esté justificado. La persona que investigamos no tiene ganancias legales, no tiene ingresos legales conocidos, sin embargo, maneja mucho dinero. La naturaleza y características de las operaciones económicas, como por ejemplo que haga excesivo uso de dinero en efectivo o que lleve a cabo operaciones bancarias o societarias complejas sin tener realmente un motivo que lo justifique, que no tenga una justificación lícita de los ingresos o que utilice testaferros o sociedades pantalla para realizar determinadas actuaciones. Tras esto, vemos que la relevancia, que como ya hemos dicho, de la realización de la investigación patrimonial. En nuestro grupo, a la hora de realizar esta investigación, siempre solemos llevar a cabo una estructura, la misma estructura, que sería, en primer lugar, determinar los sujetos y el entorno. Para ello, realizamos una lista de los sujetos investigados por el delito de trata de seres humanos, pero también de su entorno más cercano, ya sea familiar, social o empresarial, puesto que, al utilizar en muchos casos testaferros, necesitamos saber quiénes son sus personas de confianza y quién puede estar implicado en el delito de blanqueo de capitales. En segundo lugar, llevaríamos a cabo una identificación del patrimonio, ya sea suyo o de su entorno. Para determinar el patrimonio de los investigados, el que figura a su nombre, acudimos a bases de datos o a fuentes de información internas o externas. Pero para poder determinar el patrimonio que está a nombre de terceras personas del entorno, pero que realmente quien ejerce el dominio es el investigado, el principal investigado, acudiríamos a otros métodos de investigación como pudiesen ser vigilancias o seguimientos. Una vez determinado el patrimonio, elaboraríamos las fichas de personas físicas y jurídicas. Es decir, se elabora una ficha por cada sujeto investigado, detallando sus datos de filiación y todos los bienes que le son imputables, ya sea de propiedad o de dominio. El siguiente paso en la investigación patrimonial sería solicitar el bloqueo del patrimonio. Se solicita al juzgado la prohibición de disponer de los bienes o el bloqueo de las cuentas bancarias. Sin embargo, es muy importante que esto se haga siempre en el momento en que se va a efectuar la detención o la entrada y registro en el domicilio, nunca antes. ¿Por qué? Porque si solicitamos antes, corremos el riesgo de que esa persona sepa o sea consciente de que existe una investigación contra él y evada o haga ya una fuga de dinero. Este bloqueo de patrimonio lo solemos hacer a través de un informe preliminar en el que damos cuenta al juzgado de la investigación que estamos llevando a cabo y solicitamos esas medidas de bloqueo, esas medidas cautelares. Y por último, en la investigación patrimonial, ya una vez hayamos determinado todo el patrimonio de los investigados y hayamos elaborado las fichas, elaboraríamos el informe patrimonial. Este informe patrimonial es un elemento fundamental en nuestra investigación, ya que es el medio a través del cual comunicamos al juzgado los resultados de nuestra investigación. También, a través de este informe, si hemos detectado indicios de blanqueo de capitales, se lo comunicaremos al juzgado, solicitando las medidas de investigación que consideremos necesarias para continuar con esa investigación por blanqueo de capitales. Esta investigación patrimonial, siguiente diapositiva, por favor. Esta investigación patrimonial puede llevarse a cabo de manera paralela a la investigación principal, que sería lo óptimo. Entendemos por investigación principal la investigación del delito de trata de seres humanos o de manera posterior a la investigación principal. Entendemos que la investigación patrimonial es paralela a la investigación principal cuando se efectúa antes de que se produzcan las detenciones o las entradas y registros. En este caso, lo fundamental es entender que tenemos que solicitar el bloqueo de bienes y cuentas de manera simultánea a la entrada de registro y a la detención. Nunca antes ni después. Antes no podría ser porque, como ya hemos explicado, corremos el riesgo de que la persona, los sujetos investigados, sean conscientes de que existe una investigación contra ellos. Y después tampoco sería útil, puesto que esa persona entonces podría llevar a cabo métodos para poder ocultar esos bienes y ese dinero. Por ello es fundamental, cuando la investigación sea paralela a la principal, que el bloqueo de bienes y cuentas se haga de manera simultánea a la detención y a la entrada de registro. Si por el motivo que sea no se pudiese realizar esta investigación de manera paralela, entonces debería hacerse de manera posterior a la investigación sobre el delito principal, que sería la trata de seres humanos. Es decir, iniciamos la investigación patrimonial cuando ya se han llevado a cabo las detenciones y las entradas y registro. En este caso, la prioridad sería asegurar los bienes, es decir, tenemos que intentar localizar el mayor número de bienes en el menor tiempo posible para poder localizarlos y poder bloquearlos, evitando así esa fuga del patrimonio.
Bien, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Por todo lo expuesto, entendemos que es fundamental el efectuar una investigación patrimonial en todas las investigaciones de trata de seres humanos. Nosotros lo estamos viendo a diario, es algo sencillo, no es muy laborioso y es de gran utilidad no solo para detectar nuevos delitos, sino para la investigación propia de la trata de seres humanos. A través de Policía Nacional, nuestro grupo y la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, para potenciar que todos los grupos de investigación de Policía Nacional efectuasen este tipo de investigaciones patrimoniales, elaboramos un protocolo de actuación, un manual de investigaciones patrimoniales y lo distribuimos a cada comisaría, a cada plantilla, para que implementar y potenciar la idea de efectuar una investigación patrimonial siempre que haya una investigación por un delito de trata de seres humanos. Si a la organización criminal le bloqueamos todos los bienes que han obtenido a través de la comisión del delito, evitamos que puedan seguir actuando mientras cumplen la condena o que puedan volver a actuar una vez salga de prisión. Además, y lamentablemente, este tipo de sujetos suele afectarles más el perder todo el beneficio que han obtenido que el hecho de entrar en prisión. Así que es muy importante llevar a cabo esta investigación patrimonial. Por otro lado, la investigación patrimonial nos permite aportar nuevos indicios del delito de trata de seres humanos y con ello liberamos de esa carga probatoria a la víctima, que es fundamental. En muchos casos, la mayoría de las investigaciones de trata de seres humanos se centran en el testimonio de la víctima y esto no deja de suponer una carga y un exceso de responsabilidad para esa persona que tanto ha sufrido. Y así podemos evitar esa segunda victimización o esa revictimización que sufren si basamos toda la investigación en su testimonio. Con la investigación patrimonial logramos obtener indicios suficientes para acreditar la comisión de un delito de trata de seres humanos sin necesidad de que la víctima sufra más de lo que ya ha sufrido. Nos permite, además, la investigación patrimonial acreditar la comisión de otros delitos, como puede ser en este caso, y a lo que nosotros nos dedicamos, que el blanqueo de capitales, que de no hacer esa investigación patrimonial pasarían por alto, puesto que al ser un delito tan complejo, no basta con los medios de investigación habituales que se utilizan en la trata de seres humanos. Y por último, y no menos importante, nos da la posibilidad de detectar a nuevos sujetos implicados en la red que de otro modo no hubiésemos podido identificar, puesto que en numerosas ocasiones los verdaderos propietarios de los clubes o de los pisos donde se explota a estas mujeres actúan a través de intermediarios precisamente para no poder ser vinculados con la red ni con el negocio de explotación sexual. Por tanto, a través del dinero, investigando el dinero, es como damos con ellos y conseguimos su identificación y posterior imputación del delito, ya no solo de blanqueo de capitales, sino también de trata de seres humanos. Siguiente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si habrá alguna pregunta. Muchas gracias, Lucía, por tu exposición. Desafortunadamente, el tiempo no nos alcanza para preguntas, pero en nombre del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, yo me pongo a disposición por si hay alguna pregunta del público, de transmitirla a los expositores y devolverles una respuesta después del evento. Antes de cerrar, quisiera agradecer a los dos expositores que tuvimos de Perú y de España y nuevamente a todos que nos acompañaron. Fue muy útil conocer de qué forma la investigación financiera o patrimonial les ayuda en los casos de investigaciones de tratas de personas en sus países y también cómo distribuyen esa información a países terceros de donde puedan provenir víctimas o las personas que cometen esos delitos. Muchas gracias y invito a mi colega Nelson Mena a tomar la palabra para moderar el siguiente panel. Buen día. Muchas gracias, Caroline. Corresponde ahora comenzar el segundo y último panel de esta jornada. Es realmente para mí un privilegio moderar este segundo y último panel del diálogo del combate de trata de personas desde la perspectiva de la investigación financiera, considerando la relevancia e importancia de esta temática y especialmente por los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera nada más confirmar con nuestros colegas de conferencia que los expositores están conectados. Efectivamente, tendremos el honor de tener a la doctora Rocío Gala Galvez, coordinadora nacional de las Fiscalías especializadas en delitos de trata de personas en Perú. La tendremos con nosotros virtualmente y posteriormente tendremos a
a otro distinguido panelista, el señor Vicente Calvo Vinagre, capitán perteneciente a la Unidad Técnica de Policía Judicial en la Guardia Civil de España, también de forma virtual. Sin más preámbulo, procederemos a darle la palabra a la doctora Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas en Perú, de forma virtual. Doctora Gala Gálvez, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Tiene 8 minutos para la presentación. Muy amable. Tengan todos ustedes muy buenos días. En primer lugar, agradecer al Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de DOT, a la representación permanente del Perú ante la OEA y a la misión observadora permanente de España ante ese mismo organismo. Y a través de ellos también a las dignas autoridades, embajadores que nos acompañan, tanto presencial como virtualmente. Extenderles el saludo de la señora Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, y el mío propio, a todos los participantes de este digno evento. Sin duda alguna, el tema del panel que nos convoca esta mañana resulta de mucho interés para el Ministerio Público, en su condición de ente autónomo constitucionalmente reconocido, titular de la acción penal y persecutor del delito. Como todos sabemos, en el Perú el delito de trata de personas se encuentra tipificado en nuestro Código Penal y recientemente, hace un poco más de un año, ha sido incorporado en un título especial, que es el título 1A, y que ahora lo incorpora dentro de los delitos contra la dignidad humana, pues antes estaba regulado como un delito contra la libertad, entendiendo que el bien jurídico afectado era únicamente la libertad. A la fecha, nosotros conocemos que este delito está conformado por 3 grandes columnas, ¿no? Los medios comisivos, los verbos rectores y la finalidad. Entre los medios comisivos está la violencia, amenaza, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad, el engaño. Para captar, transportar, trasladar, acoger y retener a una víctima con fines de explotación. En ese sentido, nuestro Código Penal asimila la explotación a la prostitución, a la explotación sexual, a la venta de niños, a la mendicidad y a otras formas de explotación laboral e inclusive a la esclavitud. Está regulado con un esquema punitivo del tipo base que va de 8 a 15 años de pena privativa de libertad, un segundo bloque de 12 a 20 años de pena privativa de libertad y uno tercero en donde se agrava si el agente forma parte de una organización criminal, si la víctima muere o si la víctima es menor de 14 años o padece de alguna discapacidad física o mental. En ese caso, la pena puede alcanzar a ratios no menores de 25 años de pena privativa de libertad. Entonces, entrando ya de lleno al tema que nos convoca, podemos decir que a partir del análisis sobre la información de casos atendidos a nivel nacional, se desprende que este delito de trata de personas se encuentra ligado a actividades económicas formales e informales. Sobre todo, existe una fuerte relación con las economías ilegales, aprovechando justamente la débil presencia estatal en diversas zonas de nuestro país. Así, se sabe que las modalidades de explotación detectadas en el delito de trata de personas a la fecha son la explotación sexual, la explotación laboral, la explotación doméstica y la mendicidad. Solo en lo que va de este año, la coordinación a mi cargo ha registrado a la fecha que existen en denuncias que giran ante despachos fiscales, sobre todo en Lima, se presenta la mayor cantidad de víctimas, 920 víctimas, seguida de Lima Norte y de Tumbes, que es el departamento que limita con Ecuador al norte del país. La mayoría de víctimas son mujeres, van 1.951 víctimas, seguido de varones, 394. El grupo etario que, digamos, se despega más es el de los 25 a 34 años. Las víctimas tienen entre 25 a 34 años, son 649, y de 13 a 17 años, es decir, niñez y adolescencia, son 517 víctimas en lo que va del año 2022.
Y por las modalidades de captación, básicamente el mayor número se da a través del ofrecimiento de un puesto de trabajo. Esto pues linda con el engaño y con la naturaleza informal de muchas de estas empresas que ofrecen estos pseudos empleos, ¿sí? En ese sentido, la explotación laboral se presenta como una mayor cantidad de denuncias, seguido de la explotación sexual. Las víctimas, por lo general, son peruanas, en su mayoría, seguidas de las víctimas mujeres venezolanas. Con este introito, quiero señalar lo siguiente. Es importante, para combatir este ilícito, que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional trabajen coordinadamente de una manera proactiva y mediante una técnica estratégica en el desarrollo de las investigaciones. Aquí quiero traer a colación un documento denominado la Recomendación de la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Ese es un documento que ha sido aprobado por un decreto supremo 009 del 2021 del Interior. Una de las recomendaciones que nos da esta política nacional contra la trata de personas a las autoridades llamadas a hacer cumplir la ley, llámese policías y fiscales en primer lugar, es mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, de sanción penal y de fiscalización para combatir este delito. ¿Cómo? Entre otros, promoviendo la interoperabilidad entre los sistemas de información del Ministerio Público, la Policía Nacional y cualquier otra entidad relacionada a brindarnos insumos importantísimos para la investigación. Obviamente, ello se encuentra directamente relacionado con la necesidad de un mayor incremento en la asignación presupuestal y la capacitación constante y permanente de policías y fiscales para que de una manera óptima podamos hacer frente a la investigación estratégica de estos ilícitos, obviamente desde una perspectiva de la investigación financiera. El Ministerio Público presenta un abordaje integral de este ilícito a través de diversos sistemas especializados. En primer lugar, las fiscalías de investigación contra las tratas de personas, que es la coordinación que yo dirijo, que está conformado por 14 fiscalías a nivel nacional, seguido de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, que son aquellas que investigan a organizaciones criminales. Y dentro de la multiplicidad de delitos que investigan, se encuentra también el de trata de personas. Y en el Perú, habrá fiscalías contra el crimen organizado que investigarán delitos de trata de personas en aquellos lugares donde no haya fiscalías especializadas en trata de personas. Repito, los lugares del país que cuentan con fiscalías especializadas son Lima, Lima Norte, Callao, Tumbes, Piura, Huánuco, La Libertad, Loreto, Tacna, Madre de Dios, Cusco, Arequipa y Puno. Estos lugares son los que sin duda alguna arrojan la mayor cantidad de víctimas y de lugares donde se habrían cometido estos hechos ilícitos. Otra subsistema que también investiga la comisión de este ilícito son las fiscalías de lavado de activos, en donde justamente nos convoca el tema de hoy, ¿no? Cuando en el ámbito de una investigación de lavado de activos, el delito fuente o el delito precedente lo constituye el delito de trata de personas. Pero también tenemos otro subsistema, que es de reciente creación, que es el de las fiscalías de extinción de dominio, que están enfocados más en atacar las ganancias y los efectos del ilícito, decomisando los bienes, justamente productos de este ilícito, en beneficio del Estado o en beneficio de las víctimas. Importante es recalcar toda la experiencia que se ha ido adquiriendo a lo largo de estos años para que el Ministerio Público, ya sea a través de las fiscalías de trata de personas, fiscalías contra el crimen organizado, fiscalías de lavado de activos y de extinción de dominio, investiguen procurando un enfoque proactivo, en vez de esperar únicamente una denuncia de parte.
Así, apelando a las normas procesales, apelando a las regulaciones internacionales, básicamente el protocolo de Palermo, se aplican hoy en día técnicas especiales de investigación, que van desde el uso del agente encubierto, que requiere pues un policía especializado, un policía entrenado y que conozca que tiene que aplicar estas técnicas respetando el debido proceso y los derechos fundamentales y debe estar bajo el control jurídico fiscal. De igual manera, se utilizan agentes especiales que se insertan en estas organizaciones criminales para obtener información de primera mano. Estos dos agentes deben trabajar bajo un esquema planificado, un plan de trabajo que deben dar cuenta constante al fiscal para efectos de conocer de qué manera se incorpora válidamente la evidencia a un proceso penal. De igual manera, hoy en día se utiliza la videovigilancia, las denominadas óbices, que son la observación, vigilancia y seguimiento en lugares abiertos, el levantamiento del secreto bancario, porque es conocido que estos grupos criminales, ya sea en bandas criminales o en organizaciones criminales, utilizan muchas veces el sistema financiero o también las empresas que sirven para llevar dinero, ¿no? Como las que ya se señaló, Western Union, MoneyGram, entre otras, que ofrecen plataformas directas de información sin necesidad de pedir un levantamiento de secreto bancario. También los fiscales y los policías, obviamente, obtienen esa información de primera mano. Aunado a ello, todo un esquema de investigación tiene que ir seguido del levantamiento del secreto de las comunicaciones, tanto en su fase de recolección de llamadas entrantes, salientes, geolocalización, como en la intervención en tiempo real, ¿sí?, de los números telefónicos de los presuntos investigados. De igual manera, se utilizan las operaciones encubiertas y el uso de colaboradores eficaces para obtener esta información. Obviamente, todo ello debe estar escrupulosamente detallado y fundamentado. En algunos casos, únicamente será el fiscal quien podrá dar la autorización para llevar adelante estas técnicas especiales de investigación y en otros casos será necesario contar con la autorización judicial, ¿sí? En ese sentido, al yo haberles presentado un panorama bastante amplio de cómo el Ministerio Público aborda desde distintos sistemas especializados fiscales la lucha contra la trata de personas, obviamente de la mano con el programa de atención a víctimas y testigos, porque también se debe enfocar la investigación pensando en la víctima. Sin embargo, para optimizar nuestros esfuerzos y atendiendo que hoy en día se debe seguir no solo al investigado, no solo a la organización criminal, sino también a sus bienes y atacar el dinero ilícito, proponemos que se debería contar con un protocolo de actuación conjunta, con guías o pautas de actuación a efectos de que se lleven a cabo investigaciones espejo y o paralelas y la investigación no esté únicamente dirigida a, como tradicionalmente se realiza, digamos, a imputar un hecho ilícito y perseguir únicamente la cárcel a los investigados, ¿no? Sino también se debe de recuperar todo ese dinero que fue ilícitamente invertido, obviamente en agravio de las personas que fueron tratadas como mercancía. Y ya a nivel internacional, es importante también, en base a los tratados internacionales, como lo refiere la Convención de Palermo, y dado que se ha advertido un incremento de estos grupos criminales a nivel transnacional, transfronterizo, como está ocurriendo a la fecha en el caso de Perú con los países limítrofes, también urge instar a las fiscalías de los diversos países a iniciar equipos conjuntos de investigación. ¿Qué implica ello? Implica el uso de la información mutua sin necesidad de pasar por las autoridades centrales de cooperación internacional, que en algunos casos, pues, toma más tiempo que el debido. Y de igual manera también promover herramientas de buenas prácticas internacionales, como son las denuncias internacionales y las transmisiones espontáneas de información. Es decir,
si conozco que el delito de trata de personas tiene una multiplicidad de verbos rectores, si la captación se produjo, por ejemplo, en otro país y el transporte, el traslado o la acogida en mi país, yo como fiscal podré brindar determinados elementos al país en donde tengo sospechas o indicios razonables de que se haya producido, por ejemplo, la captación de una víctima de trata. Esta buena práctica puede dar un inicio luego a un equipo conjunto de investigación, que es lo que venimos promoviendo a la fecha. El Perú cuenta a la fecha con un equipo conjunto de investigación en el delito de tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Con el país de Chile. Esperemos que en lo que venga de este año podamos conformar más equipos conjuntos de investigación, toda vez que ello reduce los plazos y realmente nos invita a poder intercambiar información valiosa y de primera mano entre las autoridades policiales y fiscales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gala Gálvez, por su interesante presentación. Vamos a continuar con el segundo panelista y vamos a darle la palabra al capitán Vicente Calvo Vinagre, perteneciente a la Unidad Técnica de Policía Judicial en la Guardia Civil de España de forma virtual. Tiene la palabra, capitán. Muchas gracias. Buenos días para los participantes del continente americano. Buenas tardes para los participantes del continente europeo. Muchas gracias a la Organización de Estados Americanos Muchas gracias a la Organización de Estados Americanos por la invitación que hacen a la Guardia Civil para que expongamos nuestras prácticas y metodologías de la investigación financiera en el ámbito de los delitos de trata de seres humanos. En primer lugar, es necesario hacer hincapié en el contexto geográfico en el que la Guardia Civil lleva a cabo su trabajo, ya que se encuentra desplegada por todo el territorio nacional y es la institución responsable de la seguridad de cerca de 17 millones de personas, que residen en el 83% de los municipios de España. La dispersión territorial que implica la necesidad de contar con más recursos humanos y materiales, siendo esto uno de los grandes retos que afronta la Guardia Civil para conseguir que esos condicionantes no repercutan negativamente en el derecho que tienen las víctimas de trata a ser atendidas y protegidas. Con el objetivo de impulsar la lucha contra la violencia a víctimas vulnerables, entre otras prioridades, se estableció el Plan Estratégico de la Guardia Civil 2021-2024 y además en noviembre del 2020 se puso en marcha el Plan de Acción de la Guardia Civil contra la violencia sobre la mujer. El propósito principal es impulsar e implementar una respuesta multidisciplinar que implique y coordine a los diferentes actores corporativos en materia de sensibilización, atención, formación, prevención e investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer. La Guardia Civil, con objeto de ofrecer una respuesta específica, acorde con la evolución de la realidad criminal, centrada en derechos humanos con la asistencia y protección y recuperación de las víctimas, en las investigaciones para desmantelar las estructuras criminales dedicadas a la trata, impulsa la formación de sus agentes elaborando y desarrollando sus propias acciones formativas. En la materia, tanto a nivel de conocimiento general en los programas básicos, de capacitación de todos los alumnos de Guardia Civil, como a nivel especialista. Todo ello con el fin de ofrecer una respuesta integral y personalizada a cada una de las víctimas de trata de personas. Las víctimas de trata son informadas en un idioma entendible por la misma, de los derechos que la asisten desde el primer instante de su investigación, facilitándoles la información en relación con los derechos recogidos en el Estatuto de la Víctima, en particular los que asisten como víctimas de trata de seres humanos. Igualmente, en este primer contacto que se realiza con la víctima, se informa del derecho a ser atendida por un organismo o entidad con experiencia acreditada en la asistencia a víctimas de trata. En caso de aceptar la asistencia, la víctima es trasladada hasta un recurso de una entidad donde recibe toda la asistencia, entre ellas la asistencia legal, médica, psicológica y social que requiera. La Guardia Civil
En el marco organizativo para la lucha específica contra la trata, cuenta con en la jefatura de Policía Judicial con 2 unidades centrales, una especializada en inteligencia, coordinación e información, la UTPJ, a la cual pertenezco, y otra especializada en investigación operativa, la UCO. Cada uno tenemos una sección específica para la investigación de delitos de trata. La UCO cuenta con medios técnicos y materiales para prestar los apoyos necesarios a todas nuestras unidades orgánicas que están distribuidas por todas las provincias de España. En cuanto a hablar de la financiación del delito, la motivación principal de los grupos y organizaciones criminales es el lucro que se genera con su actividad y el blanqueo de su producto una necesidad. Por ello, se deben realizar, además de la investigación dirigida al esclarecimiento de los delitos de trata de seres humanos, el delito principal, y a la detención y desarticulación de los mismos, otra investigación paralela dirigida a la incautación de los bienes obtenidos. Con ello conseguiremos terminar completamente con ese grupo, o al menos debilitarlo, y que los jefes de los mismos, que no hubiesen podido ser detenidos, no sean capaces de iniciar de nuevo su actividad criminal. Con este fin se procurará construir un catálogo de bienes muebles e inmuebles a nombre de los objetivos o al menos de los que son controlados por los mismos. Por otra parte, pues a través del personal especializado se abrirá una investigación más compleja para determinar el beneficio obtenido a través de la actividad delictiva y que pudiera procurar medios para la ocultación y transformación, lo que nos referimos al blanqueo de dinero. La realización y la investigación patrimonial constituye una necesidad y una obligación para los encargados de la persecución y la represión de los delitos, por cuanto responde al ideal de justicia y a la exigencia social, ya que es necesaria para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniarias que incluyen la responsabilidad civil derivada de infracción penal y las costas procesales y la multa. También, a través de la concreción de determinados flujos y movimientos patrimoniales, se pueden obtener los elementos probatorios de la realización de diferentes infracciones y quitar la carga de la prueba a testigos y víctimas. La investigación criminal, en ocasiones, estará orientada a la localización de bienes relacionados con la actividad delictiva, con el objeto de proceder a su incautación. En este caso, el objetivo principal será la averiguación de todos los elementos constitutivos del patrimonio, conjunto de bienes y derechos, así como el estudio de los procesos de adquisición de los mismos. Es una investigación integral que implica la conjunción de la investigación básica más la investigación económica, con el objetivo de afloramiento del patrimonio de las personas investigadas y con la finalidad última de procurar la incautación de esos bienes para inutilizar económicamente a las personas y organizaciones criminales, como dije anteriormente, y restituir los bienes ilícitamente obtenidos y hacer frente con ellos a las responsabilidades económicas derivadas del delito. El producto final de una investigación de este tipo será un informe patrimonial con una estructura definida. Para realizarlo cabe diferenciar 4 hitos principales. Un inicio de la investigación, la localización de estos bienes, la finalización de la investigación con el informe y el bloqueo y embargo de los bienes, para finalizar con las detenciones y lo que son las entradas y registros. En principio, la investigación patrimonial debe iniciarse al mismo tiempo que la investigación del delito principal y desarrollarse paralelamente a estas, de forma que cada investigación se nutra o se beneficie de la información obtenida de la otra. El criterio consiste en seleccionar los objetivos más interesantes de la investigación patrimonial desde el punto de vista del delito determinante y de su trascendencia económica. Estos pueden ser el autor o autores, los dirigentes, las personas relacionadas con las finanzas de la organización o alguna persona con papel secundario, pero de quien se conoce que ha recibido algún pago que permita rastrear el origen de los mismos. El principal catálogo de bienes y derechos que constituye el patrimonio de una persona física pues es el siguiente: los bienes inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias, depósitos de cuenta, inversiones financieras, seguros de vida, rentas temporales vitalicias, bienes suntuarios, obras de arte, antigüedades, joyas, etcétera, vehículos,
derechos reales, concesiones administrativas, créditos y avales, cajas de seguridad, tarjetas de crédito. Para ello, para la localización de todos de los bienes, pues le procuramos pues, fuentes, bases, como son nuestras bases policiales, como son bases policiales que requerimos a través de cooperación internacional, Internet, con localización a personas a través de diferentes redes sociales, diferentes oficinas de registro de la propiedad, el censo electoral, el censo de las poblaciones, entidades de crédito y ahorro, entidades de pago, entidades procesadoras de tarjetas de crédito, operadores de juego, sociedades de seguros y compañías y aseguradoras, bufetes de abogados, gestorías, agencias inmobiliarias, concesionarios y casas de compraventa de vehículos. Esto también hay que tener en cuenta que muchas de las veces que vamos a requerir lo que son estos registros y demás, vamos a necesitar una autorización judicial. Con toda esta información vamos a elaborar pues, un informe estructurado, ordenado y organizado con los siguientes objetivos. En primer lugar, informar a la autoridad judicial los antecedentes y razones que motivaron la finalidad que se persigue con él y el método de trabajo utilizado. En segundo lugar, relacionar las personas y su entorno, objetos de investigación y las razones por las que se incluyeron como objetivos. En tercer lugar, mediante una labor de síntesis, integrando todas las conclusiones parciales referentes a cada persona concreta y su entorno. Plasmar el patrimonio total y datos relevantes. Y, en último lugar, sirve de ayuda para orientar la investigación de los delitos asociados o delitos principales mediante unas conclusiones globales de realizar una propuesta y una actuación concreta. Con todo ello, pues lo que se procura es, con esta investigación patrimonial, esta investigación financiera, que vaya paralela a la investigación del delito principal y que vayamos haciendo nexos o relacionando las diferentes fases del delito de trata, como es la captación, como es el transporte, como es el alojamiento, como es la explotación, con estos movimientos de dinero o con estas adquisiciones de bienes, bien móviles o bien inmuebles, ¿no? Y no quiero terminar esta locución corta, pero que no tengo mucho tiempo, sin decir, bueno, que en lo que es la Guardia Civil, en mi unidad, tenemos, además de la sección especialista en materia de trata, pues una sección especialista en materia de delitos económicos, con una oficina de localización de activos financieros, con otra oficina nacional, que es la ORA, que depende del CISCO, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y Terrorismo. Estamos también relacionados con la ORGA, ¿no? Con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y con el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. No quisiera terminar tampoco, porque siempre me gusta finalizar con una cita histórica, y para ello nada mejor que nuestra cartilla del Guardia Civil, que fue escrita en 1844 por nuestro fundador, por el Duque de Ahumada, y en el cual en el artículo 23 ya se entreveía lo que era esta investigación financiera que iba muy relacionada con otro tipo de delitos. Y si me permiten, se lo voy a leer. Decía para todos los guardias civiles, este fundador: para llenar cumplidamente su deber, procurará conocer muy a fondo y tener anotados los nombres de aquellas personas que, por su modo de vivir holgazán, por presentarse con lujo, sin que se le conozcan bienes de fortuna, y por sus vicios, causen sospecha en las poblaciones. Nada más, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Gracias. Muchísimas gracias, capitán Vicente Calvo, que nos destaca la importancia de contar con herramientas investigativas tendientes a desarticular no solamente las estructuras criminales dedicadas a la trata de personas, sino también sus estructuras financieras. Bueno, vamos a dar por terminado nuestro diálogo, este segundo diálogo, agradeciendo a nuestros distinguidos panelistas, y vamos a pasar seguidamente a las conclusiones y a los mensajes de clausura. Para este segmento tenemos la participación y la presencia destacada de Luis Fernando Oliveira, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA,
y al señor Miguel Ángel Villarroya Vilalta, general consejero de Seguridad Hemisférica de la Misión de España ante la OEA. Señor secretario de Seguridad Multidimensional, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Hemos llegado al final de este segundo conversatorio sobre el combate a la trata de personas. Durante esta mañana hemos aprovechado un intercambio muy enriquecedor sobre los desafíos que enfrentan nuestros países para combatir de manera efectiva la trata de personas y en particular la que se realiza con fines de explotación sexual. Tuvimos el honor de contar con la participación de Su Excelencia, señora Dina Boluarte Zagara, vicepresidenta de la República del Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con un fuerte mensaje de apoyo y aliento a los esfuerzos contra ese flagelo. Con las intervenciones del embajador Aurora Forsyth de Perú y la embajadora Carmen Montón Jiménez de España, recibimos una clara señal del impacto transfronterizo de la trata de personas y la importancia de trabajar juntos para atender esta grave y compleja problemática. También nos complació mucho recibir la visita de Carla Buri, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en representación de la presidencia de la 7ª reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas. A todos les agradecemos por su liderazgo y coordinación del proceso para desarrollar el tercer plan de trabajo para una respuesta integral a la trata de personas en el hemisferio occidental, para el cual, desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional, a través del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Departamento de la Seguridad Pública, les aseguramos pleno apoyo. En este contexto, quiero agradecer asimismo a los profesionales que desde Perú y España nos acompañaron en los 2 paneles técnicos con las intervenciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía del Perú, junto a la Policía Nacional y Guardia Civil de España. Entre las reflexiones sobre la materia, es importante recordar que la trata de personas en general y la trata con fines de explotación sexual en particular es un delito con un costo humano enorme y está motivada principalmente por los altos beneficios económicos que genera. Al centrarse en sus aspectos financieros y patrimoniales, las investigaciones financieras proactivas son cruciales para combatir este delito de manera integral. Estas investigaciones pueden fortalecer la prevención mediante la obtención de inteligencia financiera que se puede utilizar para interrumpir el accionar de los perpetradores y o facilitadores. Las investigaciones financieras proactivas también pueden ayudar al enjuiciamiento, proporcionando pruebas de su propósito de explotación, considerando que muchos procesamientos aún dependen de los informes y testimonios de las víctimas, quienes a menudo son intimidadas por los perpetradores. La evidencia financiera se constituye una herramienta sumamente valiosa y difícil de manipular. Dichas investigaciones, asimismo, pueden contribuir a la identificación, congelamiento y decomiso de bienes, productos o instrumentos de delitos asociados con la trata de personas. Dichas investigaciones, asimismo, pueden contribuir a la identificación, y en la última instancia, dichos bienes decomisados y recuperados, asimismo, pueden servir para solventar los costos de la protección y restitución de las víctimas y la reparación de los daños sufridos. Finalmente, sin dudas, las investigaciones financieras proactivas constituyen una herramienta importante para los estados dentro de sus respuestas integrales a ese flagelo. Ante esta problemática real y angustiante, nos preocupa profundamente la amenaza latente de la explotación sexual a manos de traficantes de personas. Hoy estamos llamados a redoblar nuestros esfuerzos para liberar a aquellas personas víctimas de esta forma extrema de esclavitud moderna, reincorporá-las a una vida con seguridad y dignidad, y garantizar que se haga justicia por los crímenes cometidos contra ellas y contra nuestras sociedades. En nombre de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, quisiera agradecer nuevamente a las misiones de Perú y España ante la OEA
y a sus respectivos embajadores Forsyth y Montón Jiménez por su apoyo y coorganización de ese importante evento junto con nuestro Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Agradezco também a panelistas e moderadores por compartilhar seus conhecimentos e experiências que nos ha permitido profundizar nossa compreensão da problemática em análises e as estratégias efetivas para enfrentá-la. A todo o equipo do Departamento contra a Delinquência Organizada Transnacional, e especialmente a seu diretor Gastón Schulmeister, por as coordenações e gestões realizadas. Ao equipo de conferências, prensa, serviços generais e intérpretes por todo o seu apoio. Concluo agradecendo a todos os participantes neste evento, tanto em modo presencial como virtual, por seu interesse e compromisso em la lucha contra a trata de pessoas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Luis Fernando Oliveira. Tiene la palabra el general Miguel Ángel Villarroya Vilalta. Muchas gracias y buenos días a todos. Y lo primero que quiero empezar es dando las gracias, tomándole la palabra al secretario Oliveira, a todos, en primer lugar a todas las autoridades que han destinado parte de su valiosísimo tiempo a este problema, esta lacra que sufre la humanidad. Especialmente a la vicepresidenta Dina Boluarte de Perú, a la señora Carla Buri, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y a nuestros queridos embajadores Forsyth y Carmen Montón. Y, por supuesto, a la Secretaría de Seguridad Multidimensional y al Departamento de Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Gastón Schulmeister por la organización tan brillante de este evento, que creo que es un hito para poner entre todos nuestro granito de arena en la lucha contra esta esclavitud del siglo XXI. Yo no quiero hacer resumen de todo, pero sí me gustaría resaltar que, a mi entender, la mejor lección que hoy debemos extraer de esta magnífica mesa redonda es que todos debemos esforzarnos en la lucha contra estos modernos esclavistas que se aprovechan de la desesperación y las ganas de sobrevivir de aquellos que están sufriendo desigualdades, opresión, guerra, pobreza, efectos del cambio climático, que, impulsados por esta acción, deciden empezar una vida nueva. Este fenómeno, como antes decía el embajador Forsyth, es un fenómeno que afecta a toda la sociedad y no solo a una parte de nuestros países ni a una parte de nuestras poblaciones. Es un tema que afecta a todo el mundo y, en particular, como causa más grave, a las mujeres y a las niñas, que tienen una doble explotación cuando son sometidas a esa explotación sexual. Debemos esforzarnos todos por combatir estas organizaciones policriminales, verdaderas multinacionales del crimen, que se dedican a la trata de personas, pero también a la trata de drogas, a las armas, a la minería ilegal y a todo tipo de delincuencia que podemos imaginar. Contra ello debemos actuar en todos los frentes. Y, desde luego, el tema central de esta mesa redonda, la inteligencia financiera, es uno de los métodos más eficaces para combatir esta lacra. Pero yo quiero llamar también la atención de que no debemos olvidar los procesos de integración social de los supervivientes. El factor humano de este delito es importante. Ya no se trata solamente de combatir un delito que por motivos de seguridad pública, sino también por restaurar esos derechos humanos vulnerados y esa dignidad de la persona que se vulnera de forma especial cuando se comete este delito. Y solamente para finalizar, quiero reiterar la firme disposición de España para contribuir con todos los esfuerzos necesarios para combatir esta lacra, tanto de forma unilateral como multilateral, y en especial
en el marco de nuestra querida América, que es el que nos incumbe hoy en día. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por sus palabras. Y con este acto damos por concluida este segundo conversatorio sobre el combate a la trata de personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la inteligencia financiera. Agradecemos a todos y cada uno de los participantes, tanto en formato virtual como presencial, así como a los panelistas, autoridades y a todo el personal que nos ha apoyado para la realización de este evento. Así que muchas gracias y que tengan todos feliz día.